Hola, estimadas y estimados estudiantes. Estamos acá con una grabación de la clase teórica de lo que sería el primer tema que abordaremos durante la cursada de la materia Historia 2 de la cátedra Gené dentro de nuestro programa. Vamos a ver entonces un tema que de alguna manera retoma conceptos trabajados en Historia 1. Entonces recordarán que hay alguna parte que tiene más que ver con un repaso de algunas ideas planteadas ya durante el siglo XIX. Ahora vamos a explicarlo mejor. Un tema que desde un punto de vista es central para comprender la emergencia del diseño como disciplina profesional. Un tema que atraviesa la problemática entre dos esferas de la actividad humana. Por un lado, la actividad artística, ¿no? La producción de objetos y de objetos estéticos, ¿no? En un sentido amplio de la palabra arte. Ahora vamos a explicarlo un poco mejor eso. Por un lado, y por otro lado, una actividad que tiene un desarrollo fenomenal y crecimiento exponencial a partir de la llamada revolución industrial, que es la industria, ¿no? Entonces, el problema que hoy tocaremos es eh, la relación entre el arte y la industria, ¿no? En los albores, ¿no? O los orígenes, ¿no? Del diseño moderno, ¿no? Diseño entendido como una disciplina profesional moderna. En general, cuando se piensa en qué es el diseño, ¿no? En términos muy generales, ustedes recordarán algún texto de Historia 1, el texto de Sandra Sir, que nosotros le damos como introductorio, ¿no? Ella plantea, digamos, haciendo como recabando todas las líneas de pensamiento histórico sobre nuestra disciplina, ¿no? Encuentra que habría como dos grandes tendencias, ¿no? Una que es plantear el diseño como comunicación social, ¿no? Y desde ahí se encontraría desde las pinturas rupestres, ¿no? Como primer acto de un tipo de producción visual que establece, digamos, una función comunicacional dentro de la comunidad, digamos, del hombre ese primitivo, ¿no? Podríamos ver diseño o comunicación visual en un rollo de un papiro romano o en un manuscrito medieval, etcétera, etcétera, hasta llegar a la producción de los objetos industriales en el siglo XIX y la práctica profesional del diseño, ¿no? Esa sería como la visión, por ejemplo, tan extendida de un historiador como Philip Mex, que es uno de los manuales de historia más difundidos en muchas partes del mundo. Pero hay otra visión, ¿no? Otra visión a la cual tal vez nos acercamos más nosotros, ¿no? Nuestro acuerdo entre el equipo docente, ¿no? Y nuestra mirada sobre el diseño, algo de esto hemos hablado en la clase pasada, la clase inicial, donde plantea una mirada más cercana en el tiempo, ¿no? Más acotada, ¿no? Ligada a este tema de hoy, ¿no? Que es la relación entre arte e industria, y cuando nos referimos a la industria, la producción masiva, ¿no? O la reproducción masiva de objetos a escala industrial, ¿no? Y cuando hablamos de objetos, hablamos de objetos de la llamada cultura material, ¿no? Objetos culturales de todo tipo, ¿no? Objetos de uso práctico, que tienen algún tipo de perfil estético, y que sobre esa problemática, la problemática de la forma, la problemática del uso, la problemática del gusto, ¿no? De lo lindo, de lo bello,
lo feo, donde comienzan a disputarse las primeras opiniones en vistas a lo que luego va a ser de a poco, en un proceso, la configuración de una disciplina que podríamos decir que a la vez también no necesariamente sea una sola disciplina el diseño, sino que sean varias disciplinas a la vez y varios perfiles y posicionamientos con respecto a la práctica profesional. Bueno, podríamos decir entonces que a raíz de la industrialización, ¿no? Y toda la industrialización como fenómeno histórico que comienza en el siglo XVIII con la máquina de vapor, los telares industriales, etcétera, ¿no? Tema que hemos visto en Historia 1, ¿no? Y todas sus consecuencias, ¿no? Y cuando nos referimos a las consecuencias económicas, ¿no? En términos de desarrollo de el tipo de modelo de producción industrial y la formación y la hegemonía de la formación económica social capitalista, ¿no? Que nace, digamos, en Europa y después se expande a nivel internacional, de distintas maneras y desiguales maneras. Los efectos sociales, ¿no? La aparición de nuevos actores sociales, ¿no? O clases sociales, y los efectos culturales que tiene esa industrialización, atravesados por todos tipos de problemáticas en todas las esferas de las actividades humanas, ¿no? Bueno, en ese contexto, ya en el siglo XIX, avanzada la industrialización, ¿no? Y ya se podían ver muy a flor de piel los efectos queridos y no queridos de la industrialización, ¿no? Los más ocultos, aquellos que trataban de tapar, pero que emergían como si fuesen grano de pus por todos lados, ¿no? Eh, Surgió un debate, ¿no? Un debate muy fuerte, sobre todo con epicentro en Inglaterra, vamos a ver eso, en torno al problema estético en su relación con la técnica y con la industria, ¿sí? Con los modos de producción y con el modelo de producción. Y es en este debate donde muchos autores, historiadores, ¿no? Encuentran un posible origen, perdón, a la práctica del diseño como disciplina profesional. Bueno, dejen que ahora voy a compartir el material que tenemos preparado para hoy. Bueno, entiendo que ahí ya estamos compartiendo, se está viendo el material. Bueno, tenemos esta la carátula, arte e industria, como decíamos, en los orígenes o albores del diseño moderno. Hemos subdividido la clase en dos momentos, ¿no? Uno que es justamente eso, cuáles fueron esos planteos, ¿no? Sobre el arte, sobre el problema estético, el problema de la forma, en torno a la industria y la técnica. Y el segundo punto, concatenado, digamos, a este primer punto, eh, el caso específico, ¿no? El desarrollo de una organización que se dio en Alemania como respuesta a esta problemática, y dentro de esa experiencia, ¿no? Un caso en particular que ha sido tomado de referencia para lo que es, digamos, el desarrollo de la disciplina profesional, ¿no? En términos teóricos y prácticos. Yo les mencionaba recién que el origen del debate se da en Inglaterra. Vamos a abordar un periodo, vamos a estar trabajando sobre un periodo relativamente largo en el tiempo, varias décadas, pero después nos vamos a concentrar en los primeros 10, 15 años, 14 años del siglo XX. Esas fechas tienen una explicación precisa, que ahora vamos a explicar, tanto la del principio como la del fin.
en realidad para ser específicos tenemos que poner 1871, pero bueno, no es relevante eso, es entender las últimas décadas del siglo XIX, principio del siglo XX. Un debate que decíamos surge en Inglaterra, pero se establece un fuerte intercambio, ¿no?, entre países. Especialmente nosotros vamos a ver el eje que se da entre Inglaterra y Alemania, ¿no?, que son dos de las principales potencias europeas, potencias económicas, capitalistas, europeas, en disputa, ¿no?, en fuerte disputa, que justamente el choque de esa disputa y el estallido de esa disputa va a ser hacia 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esas van a ser dos de las principales potencias enfrentadas en ese conflicto bélico y trágico en los inicios del siglo XX, ¿no? Luego tenemos diálogos también con Estados Unidos, ¿no?, muy fuerte, e incluso podríamos ver que en cierta medida parte de las discusiones más teóricas se dan en los Estados Unidos, si bien nosotros no vamos a poner el foco ahí. Vamos a ver también relaciones, obviamente, Inglaterra y Escocia, ¿no? Escocia como parte de la Gran Bretaña, muy relacionado, intercambios entre Escocia y Alemania, entre Inglaterra y Austria, entre Alemania y Austria, ¿no? Austria, que pertenecía en aquella época a otro imperio, ¿no? Estaba el imperio alemán, el imperio inglés, el imperio austrohúngaro. Bueno, en esos países es que vamos a estar un poco conversando, ¿no?, y viendo las transferencias de uno al otro, tanto en ideas como en productos prácticos, donde tratan de imitarse, emularse, contraponerse, discutirse. Si decimos que el origen de la discusión está en Inglaterra, ¿no?, hay una personalidad que no se puede soslayar y que está, podríamos decir, en el inicio de la discusión, que es este artista polifacético, ¿no?, William Morris, tan importante, digamos, para entender el origen del diseño, que fue pintor, fue teórico, fue filósofo, fue escritor, poeta, artesano, arquitecto, es decir, tipógrafo incluso, ¿no? Se dedicó en sus últimos años, si ustedes recuerdan, últimos 10 años de su vida, a la fundación y desarrollo de una imprenta que produjo algunos de los libros más bellos o considerados más bellos en la historia del libro, ¿no?, la Kelmscott Press. Es decir, un personaje muy relevante, político, ¿no?, político, porque también tuvo una fuerte inclinación política, ideológica, que no puede separarse de su pensamiento con respecto al arte, con respecto a la industria y con respecto a su práctica profesional. Digamos, no, está unido su ideología política con su pensamiento teórico, ¿no? Y decíamos que justamente la industrialización capitalista desata el debate sobre la forma, la estética, la funcionalidad y el uso de los productos industriales, y William Morris está ahí, ¿no?, en el centro. ¿Qué va a plantear William Morris, si ustedes recuerdan, ¿no? Acordémonos del mito de que William Morris, junto a un grupo de estudiantes de Oxford, siendo muy joven, 18 años, por ahí, visita lo que fue la exposición industrial, ¿no?, de 1851 en Londres, ¿no?, en el famoso Palacio de Cristal, diseñado por Joseph Paxton, ¿no?, con la inauguración de la reina Victoria y la burguesía exaltada, digamos, en todo lo que podía mostrar, digamos, dentro de ese palacio de las industrias, ¿no?, mostrando todos sus logros al mundo. Y este grupo de jóvenes, ¿no?, que de alguna manera eran seguidores también de otro joven, aunque no tanto, profesor de Oxford, que se llamaba John Ruskin, ¿no?, plantean que lo que había ahí adentro de ese palacio de las industrias, ¿no?,
lo que se exponía ahí era feo, era desagradable, era inútil, ¿no? Y estaba mostrando la decadencia del mundo industrial y la decadencia del capitalismo, ¿no? Así lo planteaban en esos términos. Y William Morris, ¿no? Digamos, decide, ¿no?, llevar adelante una experiencia que se contrapusiera a lo que la industria estaba ofreciendo en ese momento, ¿no? Bajo ciertos principios que pueden sintetizarse en esta frase que les quiero compartir, ¿no?, que sale de un texto ya escrito con un Morris muy maduro que se llama ¿Cómo vivimos y cómo podríamos vivir? En ese texto, William Morris plantea esto que vamos a leer, ¿no? Que si el ambiente material que nos rodea, ¿no?, no es agradable, generoso y bello, dice, la existencia del hombre habrá sido mera miseria, ¿no? Y cuando nos referimos al ambiente material, nos estamos refiriendo desde una silla, un mueble, una casa, ¿no? El ambiente, un libro también podría ser el ambiente material, ¿no? Una alfombra, los objetos que hacen a la existencia humana, ¿no? Y que si eso no es, como está diciendo, no es agradable, bello, ¿no? Estamos hablando de un problema estético, podríamos decir útil, también va a plantear William Morris, práctico, ¿no? La vida es miserable, ¿no? Obviamente que William Morris se refería no solo a la producción pensada y distribuida y consumida por la burguesía inglesa y esta alta burguesía exuberante, ¿no?, sino también por lo que las grandes masas de la población inglesa en aquel momento estaban sufriendo en condiciones paupérrimas de vida, como digamos, la que sufría la clase obrera de Londres, de Manchester, de los grandes polos industriales ingleses, ¿no?, que vivían en situaciones de hacinamiento, y de muy bajo estándar de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteo de William Morris? Rechazo a la industria capitalista y busca establecer los vínculos rotos, ¿no?, quebrados, que esa industria, ¿no?, había quebrado entre el arte y el trabajador, ¿no? En cierta visión romántica de lo que había sido el pasado medieval. La producción capitalista quiebra con ese trabajo mancomunado entre el obrero, ¿no?, su producto y su producción, ¿no?, y quiebra con eso y produce miseria, ¿no? Entonces el modo es volver a integrar, ¿no?, desalienar al trabajador, ¿no?, amigarlo con la producción y con su trabajo para transformar el medio ambiente de la vida cotidiana, ¿no? Ese es como el objetivo de William Morris. Que, por supuesto, bueno, lejos estuvo de concluirse, aunque nos interesa, ¿sí?, el planteo y lo que William Morris abre. Hasta ahora estamos hablando siempre con temas de repaso de historia 1, ¿no? Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, solamente para reponer conceptos trabajados, ¿no? Bien, ¿qué claves entonces van a aparecer en el debate en esta época, ahí en Inglaterra, y que después también van a expandir a otros lugares de Europa, en esos ejes que veíamos, ¿no?, Estados Unidos, Alemania, Austria, etc.? Claves en relación a la discusión sobre la forma de los productos y que de alguna manera van a estar tiñendo gran parte del siglo XX, ¿no? Y van a darle plafón a la práctica profesional del diseño. Bueno, por un lado podríamos hablar del rol del arte, o sea, cuál es la función del arte, ¿no? Sí, ¿para qué y para quién, ¿no? ¿Quién lo debe consumir? ¿No? Si es para solamente un arte para, como fue en la historia del arte, digamos, para los reyes, para la iglesia, o ya más cercano al siglo XIX, para la gran burguesía, o si podemos pensar en productos que sean consumidos por las grandes masas y que a la vez tengan valor artístico, ¿no?, valor estético. Eso sería como primer planteo. Otro planteo es el uso
de los materiales, ¿no? ¿Con qué materiales deben hacerse los productos? ¿No? Si son materiales nobles o son materiales de baja calidad, digamos, baratos, feos, que se deterioran rápidamente, o cómo deben ser usados en el proceso productivo, ¿no? Qué relación hay entre material y objeto, entre material y forma, entre material y uso. Con respecto al tema del uso, la relación entre forma y función, eso va a estar muy presente, ¿no?, en toda la discusión. ¿Qué relación hay entre la forma de los productos, ¿no?, y la funcionalidad del producto? Y un tema, digamos, de alguna manera subsidiario a y al problema de la forma, el rol que se le adjudica a la ornamentación, ¿no?, a la decoración, pensando que digamos, el ejercicio de las artes aplicadas en el siglo XIX, ¿no?, y parte, podríamos decir, principio del siglo XX, predominaba la idea de que para que sean bellos tienen que estar profusamente ornamentados, ¿no? Bueno, contra la ornamentación, o contra un concepto de ornamentación, va a ir el movimiento moderno que decíamos se podría encontrar sus orígenes en este hombre, William Morris, y su movimiento, ¿no?, el movimiento asociado a él, que es artes y oficios, arts and crafts, ¿no? Muy conocido ese movimiento. Por ejemplo, vayamos a un caso concreto, ¿no? Comparemos a la izquierda una silla típica victoriana, ¿no?, que podría haber sido producida por un artesano o una fábrica de muebles inglesa del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, con un estilo que conjuga elementos que son historicistas, es decir, hay reminiscencias medievales, reminiscencias barrocas, por distintas épocas, digamos, amalgamadas en una suerte de collage de silla, ¿no?, donde, si lo pensamos en términos del uso de la silla, ¿no?, de la comodidad de sentarse ahí, podríamos empezar a plantearnos algunas incógnitas. Y a la derecha tenemos dos modelos de silla de una de las compañías de William Morris, que siguió produciendo hasta luego de la muerte de William Morris, e incluso algunos de los productos de William Morris se siguen comercializando al día de hoy, no siglo XXI, es decir, los papeles, algunos tapizados y demás, son marca registrada. Y si comparamos entre las dos sillas, bueno, vemos una silla bastante más desornamentada, más sencilla, más práctica, ¿no? Podríamos hasta pensar que es más liviana. A la vez tiene ciertas líneas que le confieren un orden de belleza, ¿no? Citando en este sentido a un miembro, podríamos ir anexo al movimiento Arts and Crafts, un poeta y escritor inglés, Oscar Wilde, muy conocido, ¿no? Ambos, William Morris y Oscar Wilde, eran de pensamiento socialista en términos políticos. Bueno, William Morris era un militante, ¿no?, de un socialismo en sus últimos años más cercano a un socialismo revolucionario, ¿no?, a un marxismo. En el caso de Oscar Wilde, él dice, la utilidad, ¿no?, dice que la utilidad estará siempre del lado de la cosa bella, ¿no?, que para que algo sea bello tiene que ser útil. Y esa va a ser una de las premisas que ya se plantean a fin del siglo XIX, ¿no?, y que luego vamos a ver durante toda nuestra cursada en las décadas que nos tocan del siglo XX, ¿no? 6, 7 décadas del siglo XX, ¿no? La relación estética, entre estética, belleza, ¿no?, uso y función, ¿no?, y el uso económico de los materiales, ¿no? No desperdiciar el material, no desperdiciar el tiempo de trabajo, ¿no?, que los objetos sean prácticos en su confección y en su producción y en su uso.
Con respecto a la idea de ornamentación, ¿no? En general a William Morris siempre se lo piensa a los ojos de hoy, ¿no? Cuando uno ve el trabajo de William Morris dice cuánta ornamentación, pero eso hay que compararlo obviamente con lo que sucedía en su propio tiempo, ¿no? Siempre ubiquemos la producción de los artistas y diseñadores en su tiempo y comparémoslo con lo que sucedía en esos años, ¿no? Para ser exactos también en el análisis, o más aproximados en el análisis. Por ejemplo, veamos, acordémonos de algunas premisas de William Morris, como por ejemplo lo que escribe en el famoso su tratado sobre tipografía y sobre diseño gráfico, ¿no? Diseño de libro, ¿no? Esa conferencia que da que se llama El libro ideal, ¿no? Este es un libro que estamos viendo acá, es un libro de la Kells-Scott Press, justamente que habla de arquitectura gótica, ¿no? Algo que le interesaba mucho a William Morris, ¿no? Una conferencia de Arts and Crafts, ¿no? Se llama así, arquitectura gótica, una conferencia de Arts and Crafts, en plena época de la Kells-Scott. Y bueno, ¿y qué decía William Morris, si ustedes recuerdan, en el libro ideal? Decía que un libro sin ornamentación, ¿no? Puede ser verdaderamente y absolutamente hermoso, ¿no? Y no meramente no feo, siempre y cuando sea arquitectónicamente bueno. Es decir, corre el problema, ¿no? De aquella cosa que se adosa, ¿no? A la estructura del libro o del objeto, en este caso del libro, es decir, la estructura tipográfica, nos referimos a la elección de la fuente, la composición de los textos, la relación con los márgenes, la mancha o el gris tipográfico, color tipográfico, bueno, esas cuestiones estructurales, ¿no? Con definir bien esas cuestiones estructurales ya estamos hablando, sin necesidad de agregarle ningún tipo de ornamentación, estamos hablando de un objeto hermoso, ¿no? Que puede ser hermoso. Entonces, ahí tenemos un primer planteo, entonces, de William Morris. Cuando nosotros decíamos que había que poner en esta problemática, para ir haciendo la reconstrucción, digamos, de la genealogía del problema forma-función, materiales, ¿no? Y debates, ¿no? Históricos con respecto al movimiento de diseño moderno, teníamos que empezar por 1871, ¿no? Con una fecha un poquito un poquito caprichosa, pero no tanto, ¿no? Podríamos hablar de esa década de 1870, ya está conformado el movimiento de Arts and Crafts en Inglaterra, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo que William Moore está planteando todo esto que veíamos, ¿no? En Estados Unidos, en una ciudad, ¿no? Del medio oeste al norte de Estados Unidos, una ciudad muy próspera, muy progresista, ¿no? Que la llamada, que había sido como un centro de acopio primero de la producción agropecuaria, después un fuerte desarrollo industrial, conectada por todos los lagos del norte hacia el mar Atlántico, y que lo cual le confería también un fuerte poder comercial, ¿no? Me refiero a la ciudad de Chicago. En el año 1871, el fuego, ¿no? Un incendio que se da en unos días, ¿no? Devora, ¿no? Gran parte de la ciudad, dicen 18.000 edificios, ¿no? Y deja sin techo a la tercera parte de los habitantes de la ciudad, 2/3, ¿no? De la ciudad, una ciudad prácticamente construida en madera, ¿no? Es decir, los edificios, había hasta edificios de 5 o 6 pisos, enteramente de madera, casas de madera, hasta pisos de madera, hasta veredas de madera, incluso. Bueno, el fuego acabó con 2/3 partes de la ciudad, como se ve ahí en esa foto, en esa panorámica, una ciudad, digamos, destruida por el incendio. Y eso va a generar, ¿no? Un fuerte debate en torno a los materiales, las técnicas constructivas y el hábitat. Eso en el ambiente de los arquitectos, ¿no? Muchos arquitectos de Estado norteamericano, ¿no? de otras ciudades, se mudan a Chicago para reconstruir rápidamente la ciudad, ¿no?
De ahí es que aparecen en esas discusiones justamente los planteos, o sea, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿No? ¿Cómo hemos llegado a que por un incendio que comenzó en un lugar se expandiera y se acabara prácticamente con una ciudad entera y miles de personas quedaran sin casa? ¿Qué estaba pasando con los materiales? Si esa era la manera de vivir. Bueno, ciertas cuestiones que van más a la arquitectura, pero que son fundantes para el pensamiento moderno y contemporáneo del diseño, ¿no? Para los que les interesa la arquitectura, es que a partir de eso, que por ejemplo van a surgir las construcciones típicamente norteamericanas con estructuras de acero, ¿no? También posibilitadas por el desarrollo industrial metalúrgico que ya había en Chicago, ¿no? Con revestimiento de ladrillo, es decir, con materiales ignífugos, ¿no? O que, bueno, que soportan mejor las temperaturas y que prenden menos, ¿no? Menos incendiarios que la madera. De ese grupo de arquitectos, no, hay varios, a nosotros no nos interesa tanto la arquitectura, pero voy a mencionar a uno, que fue Louis Sullivan. Ahí vemos, por ejemplo, unas propuestas ya unos años después, donde empiezan a aparecer, ahí aparecen los primeros rascacielos, ¿no? Edificios de más de 10 pisos, ¿no? Con ascensores, donde se ven el uso, digamos, donde se expone el material, ¿no? Se expone el vidrio, ¿no? Y el hierro como los materiales de la industria moderna, ¿no? Y de la modernidad. Y empiezan a hacer algunos planteos como reducir lo inútil y lo superfluo, empezar a eliminar aquellas cosas que están sobrando, ¿no? Y que la producción tiene que estar fijada por la función, ¿no? A tal punto que Louis Sullivan va a formular su famosa máxima que se plantea de esta manera: la forma de los objetos sigue a la función. Y esta es la ley, esa es la dirección, ¿no? La forma obedece y se subordina al problema de la función y de la utilidad, la función en la producción y la función en el consumo, es decir, en el uso. Bueno, ahí vemos la publicación donde una revista, ¿no? Una revista de cultura, de artes, de literatura, donde Louis Sullivan publica este texto considerado como uno de los digamos, paradigmas fundantes del pensamiento moderno. Se llama El edificio de oficinas artísticamente considerado, ¿no? Va a decir luego Sullivan que donde la función no cambia, la forma no cambia, y empieza a plantear ciertas ideas donde la forma no puede estar supeditada a las modas, sino a los usos, ¿no? Y los materiales. Bueno, y ciertos conceptos que van a ser muy trascendentes en algunas de las corrientes que se despliegan a lo largo del siglo XX, ¿no? Cuando hablamos de estas ideas, ¿no? Podemos encontrar casi tres máximas, ¿no? Tres máximas, tres lemas así del movimiento moderno, ¿no? Uno es la forma sigue la función, ¿no? Que le dan cuerpo, ¿no? Al menos material y metafórico, ¿no? Al espíritu del movimiento moderno de diseño, ¿no? Entonces, uno es la forma sigue la función. El otro, ¿no? Es el ornamento, el ornamento es delito, ¿no? El ornamento, planteaba Adolf Loos. Adolf Loos es un arquitecto austríaco que no casualmente estuvo trabajando en Chicago, ¿no? Como albañil, como ayudante de arquitectura, hacia fines del siglo XIX, conoce ahí toda la obra de estos arquitectos modernos norteamericanos, ¿no? Y cuando vuelve a Europa, lleva adelante la construcción de proyectos, digamos, en esa línea, ¿no? Y Adolf Loos es considerado también otro de los pilares de ese movimiento moderno y plantea esta idea de que el ornamento, ¿no? De que el ornamento, que era un concepto que, como decíamos, muy fuerte
en la arquitectura y el diseño, y todos los diseños, ¿no? El diseño gráfico, el diseño tipográfico, el diseño de impresión, el diseño de mobiliario, el diseño arquitectónico, era un concepto muy fuerte y arraigado durante todo el siglo XIX, incluso con anterioridad, ¿no? Y Louis Sullivan llega a esta idea de que el ornamento significa textual, fuerza de trabajo desperdiciada, ¿no? Y material profanado, usa esa palabra, desperdicio y profanación para hablar del ornamento, ¿no? La tercer máxima que podríamos mencionar, que corresponde a otro arquitecto, ¿no? En este caso un arquitecto alemán, también muy importante para el movimiento moderno, que fue el tercer director de Bauhaus y que nosotros hoy lo vamos a ver más joven, ¿no? Sentado como ayudante de un famoso diseñador alemán de principios del siglo XX. Me refiero a Mies van der Rohe, que formula otro lema, una tercera máxima del movimiento moderno, que es menos es más, ¿no? Menos es más. Fíjense, la asociación entre ideas, la forma sigue la función, el ornamento visto como delito, ¿no? Como crimen, ¿no? Y la idea de que la idea de que con menos se puede decir más, ¿no? Que el diseño no se trata de sumar y de adicionar cosas, sino de encontrar aquellas que son las correctas, las pertinentes, ¿no? Bueno, estas tres ideas, estas tres máximas, por supuesto que no duraron para siempre y que entran en crisis, ¿no? Entran en crisis hacia los años 60 del siglo XX. Nosotros no vamos a llegar a eso, esta cursada, por cuestiones, digamos, de tener que adaptar los contenidos a la situación esta de enseñanza a distancia y por otras cuestiones, digamos, no llegaremos, digamos, a ver ese tema, ¿no? En algún momento hemos tocado algo de eso. Pero bueno, durante al menos gran parte del siglo XX, en algunas corrientes del diseño, ¿no? En algunas escuelas y movimientos, estuvieron fuertemente permeadas por esas tres metáforas. Veamos acá, por ejemplo, este cartel de Adolf Loos, que es un cartel para una conferencia donde él presenta justamente ese artículo, ¿no? Ese escrito, que lo pueden encontrar por si les interesa ahí por internet para ver exactamente qué decía. Bueno, ideas que también van a encontrar otro tipo de ideas no tan progresistas. Pero vemos ahí que es un cartel meramente tipográfico, es una ficheta meramente tipográfica, ¿no? Con una letra dibujada a mano, ¿no? A dos colores, es decir, muy simple, podríamos hablar solamente dos niveles o dos estilos tipográficos, ¿no? O sea, dos tamaños de cuerpos, ¿no? En la misma fuente, es decir, ciertos conceptos de simplicidad, ¿no? De síntesis, que ya se están planteados de alguna manera, digamos, en el trasfondo de la presentación y difusión de la conferencia. Y si lo comparamos, ¿contra qué estaba discutiendo en aquel momento Loos, ¿no? Este arquitecto? Discutía contra lo que era el movimiento Art Nouveau en Viena, ¿no? En Austria, que tenía un nombre ese movimiento, aglutinados detrás de la secesión de Viena o vienesa, ¿no? Y ahí a la derecha vemos un cartel de Roller, que era un exponente de ese grupo de artistas, arquitectos y artesanos, muy famosos, ¿no? Ya para la época, muy reconocidos, muy trascendentes para la historia del diseño. Nosotros no vamos a poderlo ver, este tema en particular, el de la secesión vienesa, probablemente algo hayan visto en Historia 1, pero vemos que si comparamos el estilo de las fuentes, es más ornamental, hasta incluso llega a estar digamos, tan por encima la idea del juego formal que hasta se pierde un poco la lectura, ¿no? Y la ornamentación
si bien es una ornamentación de cierta síntesis, ¿no? Y modularidad, es ornamental, es claramente ornamental y la funcionalidad de la pieza, ¿no? Se ve de alguna manera opacada, si empezamos en la funcionalidad en el aspecto de lectura, ¿no? O de facilidad de la lectura, se ve opacada por la presencia del ornamento, ¿no? Si contra eso estaba discutiendo Adolf Loos. Los invito a que vayan a visitar otras obras de del grupo de la Secesión de Viena. Voy a detener la presentación y después vamos a seguir así, vamos por partes y no se nos corta de golpe.